Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha bien. Buenas tardes. Hola, profesor. Hola, buenas tardes. Bueno, son 36, son 5:15. Yo esperé un ratito, porque bien, después se van agregando. Para no empezar, vamos a esperar 5 minutos. Acá tengo para desarrollar en la clase de hoy un PowerPoint y estas diapositivas que vamos a ir pasando van a desarrollar un poco el tema del módulo 1 al que lo vamos a cerrar en el día de hoy, ¿no? Después que termine la clase, yo también lo voy a subir en la parte de materiales que están en el campus. No sé si han podido ver que ahí está material del año pasado, si lo quieren chusmear un poquito. De todas maneras, cada una de ese material lo vamos a ir subiendo en la clase. Antes lo voy a revisar, por ahí lo modifico, si lo modifico un poquito, lo elimino y pongo el modificado, porque siempre puede haber alguna cosa más interesante que se me puede ocurrir para ustedes. Así que bueno, pero vamos a ir trabajando sobre estas diapositivas, sobre esquemas de presentación, justamente para poder hacer un poco más entretenida la clase y que ustedes vayan haciendo como una especie de resumen de lo que es más importante. Yo la última clase, a los que están acá entrando y a los que están entrando y a los que ya están, les había comentado que a la medida de lo posible, si ustedes podían o tenían tiempo, leyeran el primer capítulo del libro Lecciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que está escrito por el director de la cátedra, porque, bueno, en ese capítulo diferencia un poco el derecho del trabajo individual, el derecho del trabajo colectivo, y le explica un poco a todos ustedes en la lectura lo que vamos a desarrollar en la materia. Está muy claro, son 3 o 4 hojitas, así que el que no lo leyó, téngalo a bien hacerlo, porque, bueno, va, digamos, redondeando la materia que vamos a desarrollar. Les va explicando y está muy claro. No sé si alguno tuvo oportunidad de leerlo, lo entendieron o no lo leyeron. A ver si alguno me dice algo. Sí, leerlo lo leí. ¿Y qué pasó? ¿Lo entendiste? Sí. Bueno, o sea, la lectura de ese primer capítulo es un poco introductorio a la materia, por eso quería que lo leyeran, ¿no? A lo que vamos a ver, a lo que vamos a desarrollar, es un poco una explicación del director de la carrera, de la materia, para que lo leyeran y pudieran ahondar un poco más. Bueno, ahora nosotros vamos a continuar con el primer módulo para cerrarlo y vamos a ver lo que son las fuentes del derecho del trabajo. La clase pasada habíamos hecho un poco una distinción que tenía que ver con el derecho individual del trabajo, con el derecho colectivo y con el derecho de la seguridad social. Son ramas del derecho absolutamente separadas, independientes y autónomas, por cuanto cada una de ellas tiene un sujeto, un objeto y principios propios, ¿sí? Entonces, eso ya había quedado bien claro, ¿no es cierto? No sé si ustedes tendrán alguna duda. En el derecho individual del trabajo, al que nos vamos a abocar, teníamos la relación existente entre el trabajador y el empleador y las normas que regulan esa relación. El derecho colectivo nos habla de como sujeto del colectivo de los trabajadores y como objeto de la regulación de las normas que se aplican a esas relaciones colectivas del trabajo, y en el derecho de la seguridad social era el hombre ante la contingencia y la posibilidad de normas que tienden a cubrir esas contingencias. El artículo 14 bis, además, al que después nos vamos a referirnos también la clase próxima cuando estudiemos el 14 bis y lo analicemos, define claramente las 3 ramas del derecho que vamos a estudiar. Siempre recordando que nosotros nos vamos a abocar al estudio de las relaciones del trabajo, o sea, del trabajador del sector dependiente privado. Ahora vamos concretamente a estudiar las fuentes del derecho del trabajo, ¿sí?
Vamos a entrar primero a definir qué es la fuente del derecho, ¿no? Entonces, la definimos como distintos modos de creación o de expresión del derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es el conjunto de normas que rigen en un determinado momento en una sociedad, ¿sí? A efectos de, justamente, tratar de que esas personas vivan en sociedad, se respeten sus derechos, cumplan con sus obligaciones y siempre, por supuesto, buscando el bien común. Ese es el derecho positivo, las normas que regulan la vida del hombre en sociedad, que por supuesto son normas de carácter obligatorio y además normas que en definitiva se presumen conocidas por los ciudadanos. Es decir, nadie puede alegar en defensa de un hecho, pónganle ilícito que hubiera cometido, que desconocía la ley o la norma, ¿sí? Entonces, ese es el derecho positivo, que a su vez podemos dividirlo, esto es solamente a efectos de que ustedes entiendan, ¿no? El derecho positivo, como normas vigentes en un determinado tiempo y en una determinada sociedad, a su vez se subdividen en lo que es el derecho objetivo y lo que es el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Es la norma. Es la norma que describe la conducta y la sanción ante el incumplimiento. Y el derecho subjetivo es la facultad que tiene el individuo o el sujeto o el ciudadano de que se cumpla esa norma. Entonces, ¿cómo les explico esto? A ver, el derecho positivo, cuando hablamos de derecho positivo y hablamos de norma o de ley, hablamos de una conducta. Por ejemplo, yo tengo por ejemplo, una hipoteca sobre un determinado bien, hipoteca que en definitiva me ha concedido un particular, podría ser un particular para la compra de un departamento, ¿sí? Entonces, yo debo cumplir con la obligación que emana de ese mutuo hipotecario, es decir, de ese contrato, devolviéndole a quien me lo hubiera prestado el capital e intereses. Es decir, el acreedor va a tener derecho a que el deudor hipotecario le devuelva puntualmente y conforme lo convenido en ese contrato, el capital y los intereses pactados. Yo, acreedor, en ejercicio de mi derecho subjetivo, voy a tener la facultad de, ante el incumplimiento del deudor, de reclamar, de intimar, de embargar, de ejecutar. ¿Se entendió? El derecho objetivo nos define la conducta. La norma dice, si asumís una obligación, tenés que cumplirla. Obligación de dar, de hacer, de no hacer, ¿sí? Como gran clasificación de las obligaciones. Obligación de dar, de pagar, de entregar el dinero convenido en ese contrato. Yo, acreedor, ante tu incumplimiento, tengo la facultad, derecho subjetivo, de hacer valer aquel derecho que yo tengo a mi favor para que vos cumplas con la obligación, ¿sí? Eso es derecho positivo subdividido en el objetivo y en el subjetivo. ¿Está? ¿Se entendió lo que quise decir? Si no se entendió, lo vuelvo a decir. ¿Está? ¿Podrías repetir ¿Sí? ¿Podrías repetir la definición de derecho objetivo? El derecho objetivo es el conjunto de normas que rigen la conducta del hombre en sociedad. Siempre, por supuesto, con el objetivo de lograr el bien común. Es la norma, es la ley, ¿sí? La ley define conductas. ¿Sí? No sé quién está hablando. ¿Tomás? Sí. ¿Entendiste lo que dije o no? Sí, perfecto. No he llegado a escucharla. Lo que digo Gracias. Es que entonces, eso es el conjunto de normas que rige en sociedad, en un determinado tiempo y lugar. Punto. Y esa norma, o esa ley, define que ante el incumplimiento de una determinada conducta, yo, en ejercicio de mis facultades, pueda reclamar. Si han incumplido con un contrato,
Si, por ejemplo, la norma describe no matarás, evidentemente, y una persona comete ese delito, tendrá por obligación que ir a la cárcel y a su vez resarcir por daños a quien le hubiera causado el daño. ¿Se entiende? El objetivo es la norma, el subjetivo es la facultad que tiene el individuo de hacer efectiva esa norma ante el incumplimiento de una obligación. Eso, ahí hablamos de derecho positivo. Ahora bien, fuente del derecho. La teoría de las fuentes tiene por objeto determinar las causas sociales, morales o políticas que originan una norma y cuáles los modos de expresión o manifestación del derecho. ¿Qué quiere decir este concepto o esta definición de fuentes del derecho? Ustedes plantéense que en una sociedad suelen darse, en muchas oportunidades, conflictos intersubjetivos, conflictos entre partes. Llevándolo al ámbito del derecho, y del derecho en particular del trabajo, puede haber una situación conflictiva entre un trabajador y un empleador. Esa situación conflictiva, a efecto de poder resolverla, ya sea por quien la interprete o por el mismo juez, deberán encuadrarla dentro de una determinada situación a efectos de saber cuál es la norma a aplicar. Entonces, la fuente del derecho es aquella norma en donde yo voy a ir a buscar la solución del conflicto. Si yo, por ejemplo, tengo un trámite sucesorio, supónganse ustedes que yo tengo un vecino, me ha heredado su propiedad. No tiene herederos forzosos, yo siempre he estado a su lado, entonces el señor fallece y antes de fallecer, ¿qué hace? Deja un testamento a mi favor o a favor de Juan o de Pedro que lo cuidaron y lo asistieron. Entonces, esa sucesión testamentaria va a tener que encuadrar dentro de una determinada norma legal. ¿Qué hago yo con el testamento? Y bueno, iré a buscar al Código Civil y Comercial cómo proceder con ese testamento que tengo en mis manos. ¿Se entiende lo que es la fuente? La fuente del derecho, en definitiva, es aquello que va a ayudarme a dirimir el conflicto que tengo, ¿sí? A encuadrar la situación que me está afectando. Por ejemplo, si tengo un divorcio, a ver, los bienes que estaban en ese matrimonio, en esa sociedad conyugal, ¿eran todos propios? ¿Eran conyugales o de la sociedad conyugal? Y entonces, si eran propios, te los llevas vos, me los llevo yo, ¿cuáles me llevo yo? Todo eso está claramente especificado en la norma, sobre todo en un derecho como el nuestro, que está codificado. ¿Se entiende? Entonces, ¿vamos bien avanzando o hay alguna duda? Se entiende bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, perdón. Estoy poniendo ejemplos del derecho para que ustedes comprendan. Después, obviamente, que nosotros vamos a ceñir todo nuestro estudio al derecho del trabajo, ¿sí? Y vamos a ver distintos ejemplos o distintas situaciones, cómo las encuadramos y cómo las resolvemos. Bien, el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo señala una enumeración taxativa de las fuentes del derecho del trabajo. Perdón, acá hemos cometido un error. No es taxativa, es meramente enunciativa. Esto va a haber que corregirlo. No es taxativa, me equivoqué al hacer la diapositiva. Es una enumeración meramente enunciativa. ¿Por qué? Ley de Contrato de Trabajo, leyes y estatutos profesionales, convenios colectivos de trabajo, la voluntad de las partes, usos y costumbres. ¿Por qué digo que esta es una enumeración meramente enunciativa? En vez de poner enumeración enunciativa puse taxativa. La taxativa es cuando en definitiva no tengo más que estas fuentes, que no es lo que sucede acá. El artículo 1 enumera 5 fuentes, como ustedes ven, pero esas no son las únicas fuentes a las que yo voy a abrevar para solucionar el conflicto. Estas son fuentes enumeradas en la Ley de Contrato de Trabajo.
¿Tá? Entonces, esto después yo se lo voy a corregir, no se preocupen. Esta enumeración son fuentes enumeradas en la LST. En relación a las fuentes, lo que a veces a mí me pasa con los alumnos es que cuando leen el libro, y yo más o menos ahora en la diapositiva lo agregué, van a encontrar fuentes formales, fuentes materiales, fuentes estatales, fuentes extraestatales. Si bien en las diapositivas esto lo van a tener, yo quiero que ustedes entiendan que una cosa son las fuentes enumeradas en la Ley de Contrato de Trabajo, que obviamente no son las únicas, y las fuentes que no están enumeradas en la Ley de Contrato de Trabajo, pero que también son fuente del derecho. ¿Se entendió? Porque por ahí con fuentes siempre tengo problemas, porque leen el libro y entonces me dicen, ustedes todavía no lo han leído, pero cuando lo lean se van a dar cuenta, entonces me dicen, hay fuentes estatales, fuentes extraestatales. La realidad es que yo quiero que entiendan que hay fuentes enumeradas en la Ley de Contrato de Trabajo y que son estas. Pero además de las fuentes enumeradas en la Ley de Contrato de Trabajo, hay otras no enumeradas en la ley y que son tan importantes como esta o más importantes todavía. ¿Ven? Acá tienen fuentes estatales o formales. En el libro se las enumera como estatales. A mí me gusta más decir fuentes formales. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las fuentes formales? Las fuentes formales son las fuentes escritas o fuentes que emanan del legislador. Y fíjense ustedes que entre las fuentes estatales, y lo pongo así porque el libro lo dice y entonces no quiero que se confundan, habla de la Constitución, del bloque de constitucionalidad, de los tratados de derechos humanos internacionales ratificados por el Congreso según el artículo 75 inciso 22. Habla de los convenios de la OIT, habla de los artículos 14, 14 bis, 14, 75, Constitución Nacional, de los tratados bilaterales o multilaterales, leyes generales y especiales, decretos del Poder Ejecutivo, administrativos, DNU y resoluciones ministeriales. Todas estas fuentes, ¿por qué son formales? Porque son emanadas ya sea del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Es norma escrita. Pero estas fuentes formales que no están enumeradas en la Ley de Contrato de Trabajo no son menos importantes, porque fíjense ustedes que acá estamos hablando de la Constitución, del bloque de constitucionalidad, de artículos enumerados en la Constitución Nacional como el 14 bis, de los tratados bilaterales o multilaterales, de leyes especiales en las que podemos ubicar, por ejemplo, la Ley de Jornada de Trabajo, la Ley de Riesgos del Trabajo, resoluciones ministeriales, decretos del Poder Ejecutivo, en donde ustedes pueden ubicar los decretos de necesidad y urgencia que dictó el Poder Ejecutivo el año pasado, exclusivamente referido al ámbito laboral, cuando habló de la doble indemnización, cuando habló de la prohibición de despidos, cuando habló de la prohibición de suspensiones. Por eso, por un lado, las enumeradas en la LST. Por el otro lado, las no enumeradas, que a su vez pueden ser formales o estatales, o vamos a ver ahora, materiales o extraestatales. ¿Sí? Las fuentes extraestatales, que son no formales o materiales. ¿Sí? Acá tenemos normas, reglamentaciones, que no emanan ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial. Y son los llamados convenios colectivos de trabajo o laudos con fuerza de tales. Los convenios colectivos de trabajo también están enumerados en la LST. El convenio colectivo de trabajo es, como les puse ahí, el resultado del ejercicio de la autonomía colectiva o el producto más acabado de la negociación colectiva. Es decir, son los trabajadores o representados por las asociaciones profesionales o lo que ustedes conocen como sindicatos, negociando con la Cámara de Empleadores, negociando condiciones de trabajo, ¿sí? Condiciones de trabajo que serán iguales a las establecidas en la LST o superiores a esta,
nunca inferiores. Contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo también es una fuente, porque el contrato de trabajo que celebran las partes, es decir, el empleador y el trabajador, contiene cláusulas o normas. Ya vamos a ver después los diferentes tipos de contrato de trabajo, pero ese contrato individual de trabajo o ese contrato que han celebrado las partes contienen determinadas conductas que ambas deben asumir, tanto empleador como trabajador, porque el contrato de trabajo o el núcleo duro de ese contrato implica para el trabajador poner su fuerza a disposición del empleador y para el empleador dar el trabajo y pagar la remuneración. Y allí se pactan determinadas condiciones, como la jornada, como la categoría o la actividad que se va a desarrollar, como la remuneración, y todas esas condiciones que forman parte del contrato son también consideradas como fuente. Porque si en definitiva mi empleador me pagara menos de lo previsto, yo recurriría a señalar el contrato que oportunamente convenimos a efectos de decir, vos no me podés pagar menos de lo que dijiste en mi contrato. Pero a su vez, y siempre respetando, que ese contrato individual de trabajo debe ser siempre, o debe contener siempre, los derechos y obligaciones para cada una de las partes que están dentro de la LSP o de los convenios colectivos de trabajo. Nunca se podrán pactar condiciones inferiores a las previstas en la LSP. Usos y costumbres. Otra fuente del derecho. Una fuente del derecho que se la denomina material o extramaterial y podría, con el tiempo, convertirse en una fuente formal incorporándose a una norma. ¿Cómo definiríamos a la costumbre? La costumbre es una conducta reiterada en el tiempo en una determinada sociedad, pero tiene una característica muy importante que nosotros debemos tener en cuenta al considerar la fuente del derecho. Que más allá de ser una costumbre, una conducta reiterada en el tiempo, esa conducta reiterada en el tiempo, el sujeto debe presumirla de carácter obligatorio. Si se presume como obligatorio, ¿tá? No es lo mismo. A ver, ejemplo, yo me lavo los dientes todos los días a la mañana cuando me levanto. Es una costumbre que tenemos de lavarnos los dientes todos los días a la mañana. Y la presumo obligatoria en el carácter de, en virtud de mi salud o lo que fuera. Pero esa no es la costumbre a la que yo me estoy refiriendo. Estoy refiriendo a una costumbre que tiene que ver con determinados hábitos que el individuo considera y asume de carácter obligatorio en función de una determinada actividad. Por eso digo que muchas veces esas costumbres o hábitos pueden transformarse en algo, en una norma, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un empleador que durante mucho tiempo, para determinado día del mes o determinado día del año, otorgaba un bono, y ese bono un día no se otorga más, ha habido un derecho adquirido, está la costumbre, ¿se entiende? A eso voy con los usos y costumbres, a las conductas reiteradas en el tiempo que se presumen obligatorias. Los reglamentos internos son en definitiva, o podríamos llamarlo, como los reglamentos de taller, los reglamentos de las empresas. ¿Le habrá pasado a ustedes alguna vez, a lo mejor, que han tenido un trabajo y en ese trabajo los han hecho consentir, es decir, leer un reglamento en la empresa, consentirlo, aceptarlo y entender que será una conducta que ustedes asumirán? Esa conducta o ese reglamento que muchas veces en las empresas, en los talleres, en las fábricas, se encuentra y siempre debiera encontrarse a disposición de los trabajadores para que tengan en cuenta, digamos, cuáles son las conductas que deben asumirse dentro de un establecimiento y para saber qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer y tener en cuenta que eso el día de mañana
al no cumplirlo, evidentemente puede ser contrario a mi parte o puedo ser sancionado, ¿sí? Entonces, hay determinadas empresas que dentro de su reglamento establecen el uso habitual de determinados elementos de seguridad. El uso habitual de esos determinados elementos de seguridad constituye una obligación para el trabajador que debe respetarla porque en definitiva tiene que ver con el deber de seguridad que compete al empleador. E incluso hasta podría ser sancionado si no utilizara esos elementos de seguridad. Si se produciera un conflicto porque yo llamo la atención a un trabajador en varias oportunidades porque no tiene sus elementos de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día digo, bueno, mirá, te estoy llamando la atención, te he hecho firmar apercibimientos y vos no te pones los elementos de seguridad. Te voy a sancionar por un día de suspensión. El trabajador se puede quejar, por supuesto que lo va a impugnar, pero el empleador, ¿dónde va a hacer el ejercicio de ese derecho? En ese reglamento interno que el trabajador debía conocer a efecto de no olvidarse de ponerse sus elementos de seguridad. La doctrina y la jurisprudencia también constituyen fuente del derecho. Muchas veces, cuando un abogado debe defender a un cliente, ya sea parte empleadora o parte trabajadora, busca los argumentos que le dan la doctrina. La doctrina, ¿qué es? Es la opinión de los estudiosos del derecho, ¿sí? De los que escriben sobre determinados temas que a veces son muy conflictivos. Entonces, ¿qué hace el abogado o qué hace el juez? Recurrir a la doctrina, recurrir a aquellos estudiosos del derecho para poder resolver estos conflictos. Las jurisprudencias son las sentencias, el conjunto de fallos o sentencias emanados de tribunales inferiores o superiores, como por ejemplo en nuestro caso particular y en nuestra materia la Cámara Nacional de Trabajo, que muchas veces y a través de fallos jurisprudenciales ha zanjado diferencias importantes en relación a determinadas cuestiones relativas a nuestra materia, como por ejemplo determinar si el sueldo anual complementario forma parte del rubro indemnizatorio del 245 cuando se liquida una indemnización, por ejemplo, o haber fallos jurisprudenciales que han zanjado el tema de las horas suplementarias, porque muchas veces desde distintos tribunales ha habido diferentes opiniones en materia de horas suplementarias y hoy hay fallos que tratan de unificar la opinión de distintos tribunales. Esto es la jurisprudencia, es decir, muchas veces nosotros buscamos respaldar nuestra postura, o sea, tratando de defender nuestra postura, nuestra conducta, el derecho del trabajador, el derecho del empleador, y buscamos en la jurisprudencia y buscamos en la doctrina. ¿Para qué? Para poder respaldar lo que nosotros en definitiva estamos reclamando. Entonces, estas fuentes son no formales o también llamadas materiales porque no emanan ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Son todas igual de importantes. Y todas se consideran en el momento de tratar de resolver un conflicto. ¿Se entiende? Todas son igualmente importantes. Lo que pasa es que las anteriores las llamamos formales o estatales, como menciona un capítulo del libro. ¿Por qué? Porque emanan del legislativo o porque emanan del ejecutivo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, genial. Sí. Bueno, entonces, ahí tienen las fuentes. ¿Tá? Recuerden las enumeradas y recuerden las no enumeradas. Si están conmigo y rinden siempre conmigo en mi materia, en la cursada, tengan en cuenta que para mí es importante que ustedes sepan que las fuentes, unas son las enumeradas en la LCT, ¿cuáles son? Y después tenemos las otras fuentes no enumeradas que ya sean formales o materiales, son de igual de importante. Y ahora vamos a ver, al final de las diapositivas, lo que es la jerarquía normativa, la importancia de las normas en la aplicación, y van a ver ustedes que allá en la punta de la pirámide tenemos a la Constitución de la Nación Argentina y al bloque de constitucionalidad, porque todo
toda norma debe ser, digamos, respetar los principios establecidos en la Constitución de la Nación Argentina. Bien, ahora vamos a entrar a estudiar los principios del derecho. Yo a través de estas diapositivas les voy a mencionar los principios rectores de las 3 ramas del derecho. Pero primero les voy a decir también que los principios del derecho también son fuente del derecho. ¿Y qué son los principios? Como les he puesto ahí en la diapositiva, son pautas superiores, emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad. Fundamentan el orden jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma. Los principios del derecho de trabajo son reglas inalterables e ideas esenciales sobre las que se fundamenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Después vamos a ir desarrollándolo y se van a dar cuenta de lo que significan los principios. En principio, valga la redundancia, decimos que tienen una función informadora, normativa e interpretadora. Informadora, ¿por qué? Porque otorgan información al legislador al tener que elaborar una norma. Normativa, porque sin lugar a dudas forman parte del derecho. Y ya van a ver ustedes que la ley de contrato de trabajo, yo en las diapositivas que siguen, les he señalado particularmente todos los artículos que se refieren a los principios del derecho laboral. Y los principios, si bien es cierto que nosotros vamos a estudiar los propios de nuestra materia, son principios propios de nuestra materia, pero hay principios del derecho en el derecho en general, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar los que nos competen y vamos a agregar dentro de los que nos competen algunos que no son privativos del derecho del trabajo, ¿sí? Por último, habla de una función interpretadora. ¿Por qué? Porque otorga criterios al juez. Si el caso no está previsto en la ley, deberán aplicarse los principios del derecho del trabajo. ¿Por qué? Acá hay una regla elemental a tener en cuenta siempre. Ningún juez podrá dejar de juzgar, de fallar o de resolver una situación sobre texto de no encontrar en la norma la solución del conflicto. Entonces tendrá que valerse de los principios del derecho, de la equidad, de la analogía, pero siempre deberá resolver y fundar el derecho, ¿sí? Entonces, principios del derecho, recuerden, es una fuente más. ¿Cuáles son sus funciones? Informadora, normativa e interpretadora o interpretativa. Informa al legislador, ayuda a interpretar al juez. Y normativa, porque está en la ley. Lo van a ver ahora. Estos son los principios del derecho del trabajo. Es poco chiquitito, pero bueno, ustedes en el campus lo van a bajar y ahí lo van a leer bien. Pero yo quería que todo me entrara en una sola diapositiva. Bueno, el principio protectorio es el llamado protectorio porque nuestro derecho del trabajo es sumamente protectorio del trabajador. El principio protectorio se manifiesta a través de 3 reglas. El indubio pro operario, siempre a favor del trabajador, que es una regla que la vemos en otras ramas del derecho. Por ejemplo, el indubio pro debitorum, siempre a favor del deudor. El indubio pro reo, siempre a favor del reo, ¿sí? Esto no viene solamente para el trabajador, ¿no? Es un principio y es una regla que se da también en otras ramas del derecho. Después tenemos la regla de la aplicación de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. El principio protectorio y sus 3 reglas es un principio que sin lugar a dudas es el llamado también principio tuitivo porque cuida del trabajador. ¿Cómo les explico esto? Miren, cuando hablamos de la norma o de la condición más beneficiosa, cuando hay
una situación conflictiva o una situación con un trabajador. Les pongo un ejemplo para que se den cuenta de esto de la regla de la aplicación, de la norma más favorable o de la condición más beneficiosa. A ver, pongamos un ejemplo para que se den cuenta. Si yo, por ejemplo, soy bancario, ustedes saben que los bancarios en sus convenios colectivos de trabajo tienen muchos beneficios, o por lo menos más beneficios que lo que establece la ley de contrato de trabajo, que está muy bien, porque nuestro derecho dice, si es mejor, no hay ningún problema. El problema es que no sea menor a lo elemental que establece la ley de contrato de trabajo. Si hay algún bancario por acá dando vuelta en la clase, sabrá ciertamente que en el tema de vacaciones, tienen vacaciones 15 días hábiles. La ley de contrato de trabajo establece, es un ejemplo burdo, pero para que se den cuenta, la ley de contrato de trabajo establece 14 días corridos. Entonces, si yo trabajo en un banco, yo trabajo en el Banco Ciudad, y entonces la supervisora me dice, bueno, te tenés que tomar las vacaciones. Entonces digo, bueno, bárbaro, 15 días hábiles. No, la ley de contrato de trabajo dice 14 días corridos. Entonces yo, ¿qué digo? ¿Qué norma aplico? ¿Qué le corresponde a este bancario? La aplicación del convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque en definitiva es mucho más beneficioso para él. Por lo tanto, aplicamos la norma más favorable en este caso puntual. Otro ejemplo, empleado de comercio. Empleado de comercio se va a casar. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo respecto de la licencia por matrimonio? 10 días. ¿Qué dice el convenio colectivo de trabajo comercio 130/75, viejo convenio colectivo? 12 días. ¿Qué voy a aplicarle? ¿Qué derecho tiene esa trabajadora? ¿A tomarse los 10 días o a tomarse los 12 días? Tiene derecho a tomarse los 12 días. O sea, ahí tenemos la aplicación de la norma más favorable. ¿Se entiende? Y ante la duda, supónganse que si el empleador reclamara la aplicación de la LST, obviamente el juez, ¿qué diría? No, es la norma más favorable, conforme lo dice el principio protectorio o tuitivo consagrado en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que significa el protectorio o tuitivo y las reglas? Sí. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Esas reglas, esas 3 reglas del principio protectorio, Sí. me parece que conllevan un montón o sea, la mirada para aplicarlas depende de quién la esté aplicando. No sé si soy clara. Me parece que si tengo una mirada más social, las puedo aplicar con más fuerza que si tengo una mirada más, no sé cómo decirlo elegantemente. Eso está en la Constitución, eso es... A ver, no me traje la ley de contrato de trabajo, la tengo en la biblioteca. La ley de contrato de trabajo establece este principio, ¿sí? Este principio debe cumplirse sí o sí. Es imposible no cumplirlo porque estaríamos desnaturalizando las normas del derecho del trabajo. Sí. Siempre hay respecto de nuestra materia una mirada social. Yo no entiendo en tu pregunta qué es lo que vos me decís. O sea, ¿cómo ves eso de la mirada? ¿La mirada de quién sería? No, del juez que aplica la norma. Porque... Bueno, entonces eso ya sería una cosa más práctica, o una cosa en donde uno podría decir, tenemos un juez pro trabajador o un juez pro empleador, como vulgarmente se dice. ¿Sí? Uno que ha sido empleador alguna vez en la vida, se ha sentido como un poco con las manos atadas frente a situaciones que por ahí no eran justas. Y claro. Como siempre hay de los jueces una actitud pro empleado, por eso preguntaba, ¿eso está en la Constitución? ¿Eso es así o así? Eso es así o así. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estudiar el artículo 14 bis, lo vamos a analizar y lo vamos a desarrollar. Y el artículo 14 bis
Ustedes saben que nuestra Constitución, o la Constitución de la Nación Argentina, es una Constitución de corte liberal, si hablamos de la Constitución del año 1853, ¿verdad? Hoy en día, y gracias al 14 bis, que se incorpora con la reforma, no con la reforma, sino cuando cae la del 49, y en el año 57 se reinstala nuevamente nuestra Constitución de la Nación Argentina, es imposible no dejar en nuestra Constitución el llamado 14 bis o 14 nuevo, que le da un tono absolutamente social a la Constitución. ¿Por qué? Porque protege, porque nuestra vieja Constitución solamente decía en el artículo 14 el derecho a trabajar, pero el 14 bis reconoce derechos elementales a los trabajadores, elementales y esenciales. Por eso nuestra Constitución de la Nación Argentina es tan importante, y por eso cuando yo hablé la clase pasada, les dije que este artículo 14 bis es sin lugar a dudas la columna vertebral de nuestra materia. Mariana eras vos, ¿no? Yo, Mariana, sí. Vas a ver que cuando voy desarrollando la materia, yo siempre voy poniendo casos prácticos y muchas cosas para que ustedes bajen un poco a la realidad, porque ustedes no son estudiantes de Derecho, para que empecemos a estudiar la filosofía y demás, que bueno. Los empleadores muchas veces se quejan. Hay malos empleadores, pero es cierto que también hay malos trabajadores y estos se abusan. Entonces ahí se produce esa situación. Yo me acuerdo hace un par de años atrás, no muchos, tuvimos un juicio que era de una estación de servicio importante de la zona norte, y bueno, había un hombre que era amigo, ciertamente esta es la verdad, lo que les estoy contando, que era amigo de uno de los encargados de la estación de servicio. Y solía ir a tomar mate, como se dice vulgarmente, a charlar. Bueno, el hombre era un hombre de supongo que no demasiadas, una situación económica muy buena, y bueno, le regalaban a veces ropa que ellos dejaban de usar, camperas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que este señor, con el correr del tiempo, después de haber hecho una buena provisión de determinadas cuestiones para poder hacer valer sus derechos, entabla un juicio por trabajo en negro. Y no les puedo decir que lo ganamos, Así que imagínense ustedes cómo yo entiendo lo que Mariana me quiere decir. No sé si los demás lo entienden, pero yo entiendo lo que me quiere decir. Como también es muy cierto que a veces uno, yo por ejemplo también recuerdo del otro lado, hace un par de años atrás, haberme enfrentado en un seclo, en una audiencia del Ministerio de Trabajo, con una chica despedida, una trabajadora eventual despedida, que a ella había comunicado su embarazo, que teóricamente nunca llegó a la comunicación del embarazo, y ver cómo un abogado joven arreglaba un juicio que era de varios miles de pesos con una madre que, aunque no hubiera mandado la notificación que la ley ordena, era una presunción obvia porque tenía una panza de 7 meses, y lo arregló, me acuerdo todavía en ese momento, por 50.000 pesos. Uno, en los años de ejercicio de la profesión independiente que tengo yo, he visto muchísimas cosas. Entonces, entiendo la pregunta de Mariana. Pero, más allá de los diferentes ejemplos o situaciones que uno haya visto con el correr de los años, que a lo mejor se puede transformar en una injusticia, a ver, como les digo a mis alumnos de UCES, que tengo otras materias como instituciones del derecho, a ver, muchachos, no sé si es justo, pero lo cierto es que nosotros debemos respetar los principios de derecho del trabajo que están consagrados en la LST, y que el respaldo de estos principios no es... o mejor dicho, es nada más y nada menos que la Constitución de la Nación Argentina, y debemos respetar ese principio de supremacía constitucional. Hoy en día, la verdad que hablamos de la Constitución, hablamos de las normas, hay mucha desinformación, mucha ignorancia en la gente a veces, pero lo cierto es que nosotros lo debemos respetar, y no hay forma de evadirse. Y no hay por qué evadirse. Y fíjense ustedes que el artículo 9
el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que ustedes van a leer, habla de la duda en el hecho o la duda en el derecho, y siempre a favor del trabajador. Por eso, cuando hablamos de la duda en el derecho o de la duda en sí, hablemos de una duda razonable para no irnos al otro costado. ¿Se entendió lo que quise decir, Mariana, fundamentalmente? Sí. ¿Entendés? Sí. A ver, cuando una persona se separa o, por ejemplo, divide los bienes de la sociedad conyugal y entonces se pone a pensar, mirá, el marido le pide tanto cuando la pobre hizo un esfuerzo enorme y la mayor parte de las cosas que hay en la casa las compró a ella, ¿está? Pero bueno, ¿qué dice la ley? Se divide al 50% porque son bienes que integraron la sociedad conyugal. Esto para ver un poco que a veces las cosas no son tan justas como nosotros quisiéramos. Pero bueno, y es así. Es así. Es tal cual. Pero el espíritu de la Ley de Contrato de Trabajo es la justicia social. Fundamentalmente. Lo que implica darle a cada uno lo que le corresponde, sin lugar a dudas. Y como la relación laboral es absolutamente asimétrica, porque de ahí parte todo, arriba está el empleador y abajo está el trabajador. Relación asimétrica. Empleador con la potestad de dar trabajo, trabajador con la necesidad de ese trabajo. Y ustedes no podrán negarme que muchos trabajadores aceptan condiciones que no son las que establece la LST porque necesitan trabajar, porque necesitan llevar el sustento a sus hogares, porque necesitan criar a sus hijos. Y en más de una oportunidad trabajan en negro. Hay mucho trabajo informal en la Argentina, hay mucho trabajo en negro, porque también es cierto que hay todo un sistema de aportes y contribuciones sociales que agobian a los empleadores y entonces, bueno, contratan trabajadores en negro, o contratan trabajadores tercerizados, o contratan trabajadores eventuales. Cuando son eventuales o son tercerizados están protegidos, pero cuando son trabajadores que no están debidamente registrados, están en el área de la clandestinidad, lo que implica no tener seguro social, no tener ART, no tener el día de mañana una jubilación. Esto es lo que no quiere la Ley de Contrato de Trabajo, es lo que no quiere el 14 bis. Entonces, por eso es que se establecen estas reglas. Fíjense acá otro principio, de irrenunciabilidad del derecho. En la irrenunciabilidad del deber de los derechos, concretamente, el principio de irrenunciabilidad del derecho es el artículo 12. Pero en los demás artículos que yo les he mencionado y que ustedes van a leer cuando vayan viéndolas, cuando vayan estudiando, está relacionado el principio de renunciabilidad del derecho. Yo no puedo renunciar a mi remuneración, no puedo renunciar a mis vacaciones, ¿sí? Se entiende que el principio de renunciabilidad es ese. Puedo asegurarle que se han escrito, pero ríos de tinta en relación a este principio de renunciabilidad de los derechos, ¿no? Pero yo ahora voy a tratar de enunciárselos a todos, después en definitiva vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Principio de la continuidad de la relación laboral, artículo 10 de la LST. Allí está consagrado el principio, por eso acá tenemos claramente lo que es la función normativa del principio. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que ante situaciones de conflicto, primero la continuidad de la relación laboral. Ejemplo, contrato de objeto prohibido. ¿Cuál sería? Emplear a un menor en trabajo nocturno. ¿Qué dice la ley? Ojo, no vamos a declarar nulo ese contrato. Es de objeto prohibido, prohibición dirigida al empleador. ¿Qué va a hacer el empleador? Señor empleador, ¿lo puede poner en turno diurno? Porque tenemos fundamentalmente como principio rector que la relación laboral continúe. Principio de buena fe. El principio de buena fe nosotros lo tenemos, bueno, me salté uno, pero ahora vuelvo. Principio de buena fe. Nosotros lo tenemos consagrado en el 63 de la LST. Ahora bien, el principio de buena fe es un principio rector del derecho. ¿No me escuchan? A ver. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha, por suerte se escucha bien. Me dice que no me escuchó. Natalia dice que no me escucha.
No la escucho, me dice. Por eso es que pregunté si me escuchaban bien. Uy, me fui. El principio de buena fe, entonces, lo que les digo es que está... ¿Podría repetir el de la continuidad de relación laboral? El principio de la continuidad de la relación laboral, que está en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿qué dice este? Yo les di un ejemplo. Por ejemplo, contrato de trabajo de objeto prohibido. El objeto prohibido, o en el contrato de trabajo de objeto prohibido, la prohibición va dirigida al empleador. Por ejemplo, no se puede contratar a un menor, ¿verdad? En horario nocturno. Entonces, si yo tengo un menor trabajando 16 a 18 con autorización de los padres, pero lo tengo trabajando entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada, por ejemplo, con tareas administrativas, pero lo tengo a esa hora, por X circunstancias, ¿eso está prohibido? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos sin efecto el contrato? No lo dejamos sin efecto. Por favor, ¿lo puede emplear entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía como corresponde? ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. No había entendido el ejemplo y ahora que lo volvió a explicar, sí, claro. A ver, espérenme un segundito que ahí vengo. Porque yo la biblioteca la tengo al costado, porque me gusta más sentarme de este lado, porque tengo la luz de la ventana y la biblioteca está allá, entonces pero la tengo cerquita, tengo todo cerca. A ver, voy a leer el artículo 10. Miren, en caso de duda, las situaciones deben resolverse siempre en favor de la continuidad o la subsistencia del contrato, ¿sí? Cuando hay cualquier situación que haga tambalear al contrato de trabajo, siempre debe haber una solución que nos lleve a la continuidad de la tarea, a la continuidad del contrato. Eso es lo que dice el artículo 10. ¿Por qué? Porque siempre protegemos al trabajador. Yo muchas veces digo a los alumnos cuando vemos la parte de indemnizaciones, a ver, la indemnización al trabajador, ¿qué le sirve más a un trabajador? ¿Tener un trabajo, cobrar una remuneración, tener un seguro social, una obra social, contribuciones y aportes para jubilarse el día de mañana o tener una indemnización? El costo de la indemnización para el empresario no es mucho. ¿De qué le sirve hoy a un trabajador cobrar una buena cantidad de dinero y sobre todo en este país? Entonces, ahí está el espíritu. Lo importante es el trabajo, la continuidad de la relación laboral. Más allá de que ante la interrupción de esa relación laboral, con este carácter protectorio o tuitivo que tiene nuestro derecho del trabajo, dice, bueno, protección contra el despido arbitrario. ¿Y qué hace la protección contra el despido arbitrario? ¿Cómo se ve reflejada? Con la indemnización del artículo 245, ¿sí? O sea, cuando se despide a una persona sin invocar la causa. La causa, siempre dice la ley, es una injuria laboral. ¿Qué es una injuria laboral? Lo que impide la continuación de la relación laboral. Pero no hay una enumeración que diga, a ver, te despido por esto, por aquello o por el otro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, siempre la continuidad de la relación laboral. El principio de supremacía de la realidad, que está consagrado en el 14 de la LCT, es un artículo muy importante, pero uno de los más importantes, porque lo que nos dice este artículo es que lo que importa no es lo que está en los papeles, sino lo que la realidad indica que sucede, ¿no? Lo que realmente sucede. Fíjense ustedes, será nulo todo contrato, este es el artículo, por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Este es el principio de supremacía de la realidad. Ejemplo, monotributistas de las diferentes reparticiones públicas. Son empleados públicos, pero no son empleados públicos, está bien, no es nuestro métier el empleado público. Pero si yo entro a trabajar en una empresa como contador público, cantidades, y no sé si alguno que me está escuchando no le pasa, ¿no? Yo entro a trabajar en una empresa como contador público y ¿qué me dicen? Mira, nosotros
queremos que vos seas monotributista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional? Si lo es, bienvenido sea, y si no, inscribirse. Y entonces factura mensualmente una determinada cantidad de dinero que en muchos casos, en otras épocas era exactamente igual, ahora la cosa varía, pero la pregunta es, basados en este principio que va a utilizar el juez también para resolver, a ver, ¿usted es un monotributista? ¿O debajo de la figura del monotributista hay una relación laboral encubierta? ¿Usted va todos los días? ¿Usted cumple un horario? ¿Usted todos los meses recibe esa cantidad de dinero? ¿Qué hay? ¿Hay una relación comercial o de monotributista o hay una relación laboral? ¿Qué es lo que encubre esa situación? Por eso, si yo me ataño a lo que sucede en la realidad, y bueno, este señor es un empleado un profesional contratado a través de una locación de servicios por la empresa que factura sus servicios. Ahora, si yo me pongo a analizar un poco más la situación y veo que va todos los días y veo que hace 5 años que está facturando en forma correlativa, ¿me pregunto o no me pregunto si debajo de esa situación hay una relación laboral encubierta? ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí. Sí, profesor. Sí. ¿Hay algún monotributista entre los oyentes? No, pero conozco un caso igual, que la contrataron a mi cuñada en relación de dependencia y se tuvo que hacer un monotributo que la empresa se lo paga, digamos. Claro, bueno, imagínate que tu cuñada trabaje ahí 3 o 4 años y un buen día le dices, bueno, mira, la verdad que no te necesitamos más. Si ella era una monotributista que prestaba servicio, bueno, se va y punto. Ahora, yo te voy a decir, o tu cuñada le puede decir a la empresa, no, yo acá laburé 3, 4, 5 años. Vine todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, te facturé todos los meses. Acá la realidad es que había una relación de dependencia y no les quepa la menor duda que eso un juez lo va a fallar de esa manera. ¿Y por qué? Porque va a tener en cuenta este principio, supremacía de la realidad. Y esa supremacía de la realidad hace que se desvirtúe totalmente la situación que la empresa pretende aparentar y sabiendo que por debajo lo que hay es una relación laboral y no una locación de servicios. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, después tenemos el principio de la no discriminación o igualdad de trato, también previsto en el artículo 14 bis de la Constitución y concretamente previsto en el 17 de la LST, y podemos encontrarlos en todos estos artículos que ustedes ven acá. Por ejemplo, cuando hablamos del 172 y el 187, cuando hablamos de estos últimos artículos, hablamos de la no discriminación respecto de la mujer embarazada. Y ustedes van a ver, cuando estudiemos la protección de la mujer embarazada, que si yo despido a una mujer embarazada, alegando la causa que yo puedo haber dicho que robó, pero hay una presunción que se llama presunción iuris tantum, que significa que admite prueba en contrario, que nos hace pensar que el despido no fue por otra causa, sino por el embarazo, ¿sí? Eso lo vamos a ver oportunamente. Ahí hay el principio de la no discriminación, de la igualdad de trato. Si yo tengo 20 trabajadores, a todos los trato igual. Yo no puedo discriminar y darles solamente horas suplementarias a los rubios de ojos azules o a los que profesan la religión católica o a los que son partidarios del oficialismo. ¿Se entiende lo que digo con la no discriminación o igualdad de trato? Principio de gratuidad. El principio de gratuidad también está consagrado en el 20 de la LST. El principio de gratuidad concretamente habla de la situación de los trabajadores ante los reclamos, ya sean de carácter administrativo o de carácter judicial, que son absolutamente gratuitos. Fíjense, el trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad
en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno, y en cuanto de los antecedentes del proceso resultare por petición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre las partes y el profesional actuante. La petición inexcusable es cuando un abogado o un representante legal pide más de lo que le corresponde. ¿Se entendió? Hay gratuidad en todo. Ustedes tienen y sabrán también que hoy, por ejemplo, un trabajador, si quiere mandar un telegrama, va al correo gratuito, ¿sí? Su vivienda no se verá afectado. Su salario, en cuanto a embargo, también tiene determinadas pautas para aplicarse el embargo, ¿sí? Entonces, son todas situaciones o cuestiones previstas en la ley que tienden a proteger al trabajador. La equidad. La equidad o el principio de equidad no es propio del derecho del trabajo. También es un principio del derecho común. La equidad es la interpretación e integración que se haga de cualquier norma. La equidad es, vieron que a veces uno se compra un traje en una casa y dice, bueno, voy a comprar este traje, qué lindo, y le queda bien, pero tiene algunos detalles. Mucho mejor sería si me lo hago en una sastrería a medida. Es la aplicación de la justicia al caso concreto, ¿sí? Esa es la equidad. El artículo 11 nos habla del principio de la interpretación que logra ser lo más ecuánime posible en la aplicación de la norma. La justicia social también la vemos en el artículo 11, porque es darle a cada uno lo que le corresponde, es tener en cuenta el bien común. La razonabilidad y la progresividad ya son principios del derecho no solo común, sino también internacional. La razonabilidad es un principio general del derecho que en nuestra ley lo pueden encontrar en los artículos 65, 66 y 242. Todos estos artículos los vamos a estudiar detenidamente. El 242 es el despido con causa, y el 66 y el 65 se refieren al ius variandi, es decir, a los cambios en las condiciones de trabajo. Y el principio de progresividad es un principio muy importante, ¿por qué? Porque lo que nos indica este principio es que la evolución de la norma debe ser siempre favorable, nunca podemos ir hacia atrás, siempre tenemos que tratar de ir aumentando nuestras... Es decir, progresivos en el derecho es buscar siempre normas que beneficien al sujeto de derecho, en este caso al trabajador, ¿sí? No podemos quedarnos atrás, tenemos que ir avanzando. Por eso yo a veces digo y pienso que este principio de progresividad, que tanto en definitiva nosotros, de cual nosotros hablamos, choca, por ejemplo, con los viejos convenios colectivos de trabajo. Pero bueno, el principio de progresividad nos indica la evolución de la norma en un sentido más favorable cada día. Estos principios son principios que estudiamos en el derecho individual del trabajo. Yo les recomiendo a ustedes que lean cuando van estudiando los artículos de la LCT. Bueno, acá tenemos, en funciones de los principios, lo que quise hacer cuando les puse esto es, por ejemplo, yo les dije que los principios son orientadores o informan, que son normativos o que son interpretativos, ¿sí? Que ayudan a interpretar, que son norma porque están en la ley y que además orientan al legislador. Entonces, lo que hice acá brevemente es, en la función orientadora e informadora, he puesto el principio protectorio tuitivo en sus artículos 7, 8, 9 y 13. Cuando hablamos de la normativa, de lo normativo, de lo que consta en la ley, hablo de la irrenunciabilidad de los derechos, de la continuidad de la relación laboral y de la primacía de la realidad. Eso lo dice la norma, ¿sí? Y cuando hablo de la función interpretativa, puse la buena fe, la no discriminación, la equidad y la justicia social. Interpretar
la norma, interpretar el derecho, tratar de resolver el conflicto en el marco de la buena fe. Y cuando hablamos del marco de la buena fe, hablamos de la conducta que debe tener tanto el empleador y el trabajador desde el inicio, desarrollo y extinción de la relación laboral en las mejores condiciones y respetando cada uno los derechos y obligaciones emergentes de esa relación. No debo discriminar bajo ningún punto de vista, debo ser lo más ecuánime posible y darle a cada uno lo que le corresponde en relación a la tarea que está desarrollando en mi empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso volví a hablar de las funciones de los principios, dándole aquí el ejemplo de cada uno de estos artículos en donde nosotros podemos hablar de lo que significa orientar o interpretar de la norma concreta que tenemos en la ley. Bueno, yo hoy se los voy a nombrar a todos porque le quiero dar un pantallazo general. Con la diapositiva anterior entonces termino lo que son los principios del derecho individual del trabajo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los principios del derecho colectivo. Yo los principios del derecho colectivo los voy a enumerar. Porque después, cuando veamos derecho colectivo, negociación colectiva, conciliación y arbitraje, convenios colectivos de trabajo, lo vamos a volver a desarrollar. Libertad sindical. La libertad sindical implica la libertad que tienen los gremios o asociaciones de dictarse sus estatutos y de poder manejarse con cierta libertad. Libertad sindical. Poder concertar convenios colectivos de trabajo, poder conciliar, poder recurrir al arbitraje, utilizar medios de solución pacífica de conflictos, el derecho a la huelga, autonomía colectiva, son absolutamente autónomos y por eso digo que se pueden dictar sus propios reglamentos y estatutos. Subsidiariedad, protectorio tuitivo. El protectorio tuitivo es igual que en el derecho individual del trabajo. Lo que pasa es que el protectorio tuitivo es el que tiende a proteger en este caso puntual, al colectivo de los trabajadores. Y el principio de pureza sindical es un principio que lo que señala es que los sindicatos solamente podrán estar integrados por trabajadores. A ver, principios del derecho colectivo van a encontrar muchos más que estos. A mí se me ocurrió decirle estos 5. Incluso si ustedes leen el libro van a encontrar otros principios. Pero bueno, uno va acotando al desarrollo de la materia que ustedes van a llevar adelante y a tener en cuenta algunos de los que son los principios más importantes, ¿sí? Y lo que nos llevan a determinar un poco la naturaleza misma de la materia que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, libertad sindical, autonomía, subsidiariedad, protectorio tuitivo y pureza sindical, señalados como principios del derecho colectivo. También pueden encontrar en el libro, todo lo que encuentren en el libro está bien, ¿no? Porque muchas veces los alumnos dicen, no, pues yo leí tal cosa. Está bien, hay quienes hablan de principios técnicos, básicos. Yo hago, digamos, una especie de resumen de lo más importante y teniendo en cuenta la ley de contrato de trabajo en materia de derecho individual, para que lo manejen por la ley, para que lo estudien por la ley, y en los principios del derecho colectivo, porque después estudiamos la negociación colectiva, vemos la conciliación y el arbitraje, los diferentes medios de solución pacífica de conflictos. Entonces, tomo estos principios como algunos de los más importantes. Bueno, acá también, acá tenemos los principios del derecho de la seguridad social. Subsidiariedad, universalidad, integralidad, igualdad, ahí repetí otra vez, unidad de gestión y administración y gratuidad. ¿Cuántos puse acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 7, porque acá repetí 1. Yo después, yo los hago, los PowerPoint, después se los doy a ustedes, después corrijo lo que veo que no estuvo bien y después lo subo. Así que en un rato lo voy a subir cuando haga las 2 correcciones que vi. Bueno, estos principios también los vemos cuando estudiamos concretamente el derecho de la seguridad social. ¿Sí? No me voy a extender mucho ahora en estos principios, los vamos a ver después, porque quiero terminar con las diapositivas conforme el horario que ya venimos, bueno,
Por último, les voy a hablar de la jerarquía normativa y del orden público laboral. Por ahora, quiero que se centren mucho en lo que son los principios del derecho individual, porque todos los de seguridad social y de derecho colectivo lo vamos a volver a ver. Pero ahora, después que terminemos de analizar la Constitución de la Nación Argentina, entramos en la parte del derecho individual del trabajo y vamos a ver mucho los principios del derecho individual. Vamos a la jerarquía normativa. Miren, esta es una fotito de una pirámide jurídica. Se las dejo nada más que para que ustedes se den cuenta la importancia de las normas, ¿sí? Ustedes tienen en la pirámide jurídica o en la punta de la pirámide la Constitución Nacional. Conjuntamente con la Constitución Nacional tienen los tratados internacionales o también llamado bloque de constitucionalidad. Esos tratados internacionales, que nosotros vamos a ver muchos de ellos, son los tratados internacionales que fueron ratificados por el artículo 75, inciso 22, o conforme artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que fueron ratificados por el Congreso. Al ser ratificados por el Congreso, tienen la misma importancia que la Constitución Nacional. Van a encontrar doctrina que los señala por encima de la Constitución, al lado de la Constitución, por debajo de la Constitución. Para mí está la Constitución Nacional y al lado el bloque de constitucionalidad, o sea, todos esos tratados internacionales que fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Esos tratados internacionales, muchos de ellos, son tratados de derechos humanos, son convenciones internacionales de la OIT, es decir, muchos de esos tratados internacionales son normas que hoy aplicamos en materia de derecho individual del trabajo, materia de salario, materia, por ejemplo, de jornada, materia de... a ver qué otra le puedo decir en este momento, materia de salario, ¿sí? O sea, muchas de las normas de esos tratados internacionales hoy son aplicados acá, ¿sí? Las convenciones internacionales de la OIT tenemos muchas normas que hoy aplicamos y respetamos acá, tanto como la Constitución de la Nación Argentina. Bueno, debajo de la punta que está la Constitución de la Nación Argentina tenemos las leyes, ¿sí? Tenemos las leyes, tenemos las leyes del orden nacional, tenemos la Constitución de las provincias, ¿sí? Tenemos las leyes de las provincias, tenemos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Tenemos resoluciones ministeriales, ¿sí? Tenemos decisiones judiciales, convenios entre partes. Todo eso que va formando parte de la pirámide le va dando cierta importancia o cierta jerarquía a la norma. La ley de contrato de trabajo estaría en leyes, debajo de la Constitución Nacional y debajo del bloque de constitucionalidad. Y todas las leyes que en su consecuencia se dicten, refiriéndome a la Constitución, deberán respetar todos los preceptos allí contenidos. Es decir, la jerarquía normativa implica la importancia de la norma, ¿sí? Eso es lo que implica la jerarquía normativa. Por lo tanto, el 14 bis está en la punta de la pirámide, sin lugar a dudas. La LCT está por debajo de la pirámide. Los convenios colectivos de trabajo son convenios o resoluciones entre partes, que en definitiva deberán estar acordes a lo que dice la LCT o a lo que dice la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Las constituciones provinciales, las leyes provinciales están por debajo de la Constitución de la Nación Argentina, porque ustedes saben que las provincias son autónomas, ustedes saben que las provincias tienen facultades delegadas y facultades no delegadas, y entre las facultades delegadas tienen, por supuesto, la de dictarse su propia Constitución, la de atender al régimen municipal, la educación, ¿sí? Pero hay otras muchas facultades que la nación no le delega, por ejemplo, el dictado de las leyes de fondo. ¿Qué quiere decir esto? La provincia no puede, bajo ningún punto de vista, dictar leyes que regulen la jornada de trabajo. ¿Me van siguiendo? Porque esto es entender un poco la jerarquía de la norma, la aplicación de la norma al caso concreto. Y fíjense ustedes
decretos del Poder Ejecutivo. Los decretos del Poder Ejecutivo están en el 99 de la LCP y lo son o de carácter administrativo o de necesidad y urgencia, ratificados con posterioridad por el Congreso. Ahora bien, esos decretos de necesidad y urgencia que tanto cuestionamos el año pasado. ¿Y por qué los cuestionábamos? Porque evidentemente estaban en conflicto con la punta de la pirámide. Porque en algunos momentos, fíjense, y al caso concreto nuestro me refiero, había un decreto de prohibición de despidos y suspensiones. Caramba, yo no podía despedir, pero ¿cómo? Si el 245 de la LCT me habilita a despedir, pero caramba, si el 14 bis dice protección contra el despido arbitrario, pago la indemnización. ¿Por qué no puedo despedir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me siguen con la idea? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ustedes se habrán puesto a pensar en más de una oportunidad que ese famoso decreto 297/2020, el primero que salió y que nos prohibía circular, y después empezaron a salir los decretos que prohibían la suspensión, que prohibían los despidos. Yo no podía presentar un proceso preventivo de crisis. Yo no tenía plata y tenía que pagarle al trabajador. ¿Se entiende? Ese decreto colisionaba con normas de carácter constitucional, por supuesto. Si alguno tuvo oportunidad de leer el 297/2020, habrá visto que, si tuvieron oportunidad de leerlo, que por supuesto tenía un respaldo o fundamento en los tratados internacionales y ante la situación de emergencia sanitaria que vivíamos. Pero mucho cuestionamiento implicaba eso, el avance sobre esa pequeña pirámide jurídica que ustedes están viendo ahora. Por último, y para terminar estas diapositivas, hay algo muy importante en nuestra materia, que es el llamado orden público laboral. Si yo lo quisiera definir, yo lo único que puedo decir, así en 3 palabras, son mínimos inderogables que no pueden ser dejados de lado. Y todo esto tiene que ver con el principio protector y nutritivo, tiene que ver con la importancia de la protección al trabajador, de respetar las normas laborales. Fíjense, ¿Cómo lo definiste, profe? Disculpa. lo debo haber puesto por ahí. Mínimos inderogables. El orden público, más allá del laboral, yo lo defino como mínimos inderogables que no pueden ser dejados de lado. Tienen que respetarse sí o sí. Yo les digo, el derecho del trabajo es tuitivo. Al no existir igualdad entre las partes, protege al trabajador, que es la parte más débil en la relación de trabajo. Para lograr equiparar esta asimetría en la relación empleador-trabajador, la ley impone a las partes con carácter de orden público un mínimo de condiciones básicas e inderogables. No se suprime la voluntad de las partes de ninguna manera, porque fíjense ustedes que cuando yo empecé a hablar, artículo 1, fuente del derecho del trabajo, la voluntad de las partes. Yo no le digo al empleador, no suprimo la voluntad de las partes. Lo que le digo al empleador es, ojo, tu voluntad no es la misma voluntad del derecho civil, que el único límite en todo caso sería hoy en el nuevo código la buena fe de las partes y no afectar la moral y el orden público. No. Vos hoy tenés un límite. ¿Y cuál es ese límite? El límite es la ley de contrato de trabajo. Yo no puedo contratar a un trabajador y decirle, mira, yo te voy a contratar, te voy a pagar el día 15, te voy a dar vacaciones cuando se me ocurra o cuando la empresa no esté laburando mucho. La verdad que no te voy a pagar la asignación familiar por hijo. ¿Entienden lo que le digo? Yo no te puedo contratar y decirte, por ejemplo, esta semana vas a trabajar de 9 a 15 y la semana que viene vas a trabajar de 15 a 20 horas. No, yo quiero tener una jornada, una categoría y una remuneración conforme establece la ley de contrato de trabajo. Y el empleador no puede variar mis condiciones esenciales en el contrato de trabajo a su antojo. No suprime la voluntad de las partes, pero está contenida en el marco de una ley, que es la ley de contrato de trabajo. Entonces, el empleador puede contratar libremente al trabajador e imponerle los requisitos que considere pertinente y que él quiera, conforme a lo que él necesite, pero de ninguna manera podrá imponer a ese trabajador condiciones inferiores
a la que la propia ley establece. Sé superiores. Si en tu categoría a vos te están pagando 50.000 pesos y yo te quiero pagar 55.000 pesos, bienvenidos sean. Pero si conforme categoría, conforme convenio colectivo de trabajo, te corresponden 30, no te puedo pagar 25. Profesora, una pregunta. Sí. Mi pareja trabaja, es empleado de comercio y todas las semanas le cambian los horarios. Por ejemplo, los domingos le dan los horarios para toda la semana y le dicen, no sé, lunes trabajas de 3 a 9, martes de 2 de la mañana, ¿entendés? Como que todos son distintos. ¿Y eso está mal? O sea, ¿no podría ser así? A ver, yo lo que pregunto es lo siguiente, porque cuando uno plantea una situación, de ahí las fuentes, de ahí todo lo que hemos visto hoy, tenemos un trabajador al que cambian continuamente su jornada laboral. Mi pregunta es, esa situación de este trabajador que no tiene una jornada laboral fija, ¿siempre fue así? ¿Hay una determinada situación que determinó que esa condición fuera así? ¿Cómo está? ¿Qué dice su recibo de haberes? ¿Cuál es la categoría de ese trabajador? Yo te preguntaría, para que pueda responderte, o en el supuesto que él lo reclamara y el juez pudiera saber de qué se trata, ¿cuál es la situación? Porque en teoría, empleado de comercio tiene que tener una jornada laboral determinada, o diurna, o nocturna, o diurna y nocturna con corte, porque lo dice el convenio. Ahora, la situación particular que vos estás describiendo, ¿obedece a algo en particular? ¿Qué categoría tiene? ¿Tiene una jornada mixta? Porque hay trabajadores... O sea, cuando lo contrataron le dijeron que no iba a haber horario fijo, pero que tenía que trabajar 32 horas semanales. Entonces él trabaja, cumple las 32 horas semanales, pero ellos deciden, digamos, en qué momento las haces. No sé si se entiende. O sea, ¿y el contrato que él tiene es un contrato de trabajo común o es un contrato de trabajo es un contrato de temporada, un contrato... No, común. ¿Es un contrato común? Sí. ¿Y hace muchos años que trabaja ahí? 2. ¿No? ¿Cuánto hace que trabaja? 2 años. ¿Y él le pagan bien? ¿Le pagan horas suplementarias? Sí, todo eso bien, por eso me llama la atención, porque dentro de todo se manejan bien y no sabía que eso no se podía en el sentido de que tendrían que dar horarios fijos. A menos que, bueno, a ver, es convenio colectivo de comercio. Muchas veces él trabaja en un comercio ¿de qué rubro? En Rapa Nui sería, ¿cómo se dice? Cocineros o no me acuerdo bien cómo se llama el convenio. No, hija, pero entonces no es comercio. Sí, a él lo contrataron como empleado de comercio. Él atiende a la gente, digamos. Pero entonces ahí tenemos él está en atención al público. Claro, exacto. Es como una heladería, ¿no? Claro. No, pero ahí, ¿sabés lo que tenemos? Un problema de encuadramiento laboral, Encuadramiento. Ya empezamos Porque... Bueno, no, a ver, si vamos a analizar una situación, vamos a encontrar sí. Porque vos sabés que cada convenio colectivo de trabajo tiene diferentes categorías. No sé, esto no, es más bien para el lado de lo gastronómico, hay que ver heladerías, pizzas, ¿me entendés? Es muy probable que ellos tengan otro convenio. Lo que pasa que a él, ¿por qué lo ponen en convenio colectivo de trabajo? Porque el convenio colectivo de trabajo tiene salarios más bajos. Claro, ahí está. ¿Ves? Y además hay otro detalle ahí. Él trabaja en atención al público conforme horarios de apertura del local. Sí. Entonces, o está a la mañana o está a la tarde o noche. Exacto. ¿El local está abierto todo el día? Sí. Claro, es como una jornada mixta la que tiene él entonces, porque la jornada puede ser diurna, puede ser nocturna o puede ser mixta. Él tiene, digamos, la verdad, no tiene ¿Cómo? Que es un lío no tener un horario fijo, por eso me dio curiosidad. Seguro que es un lío, pero hay que ver, mirá, él seguramente tendrá un recibo de haberes, ¿no? Sí. Y bueno, habría que ver qué dice ese recibo de haberes, cuál es la categoría, porque la verdad que es un horario... A ver, si el día de mañana se quiere ir y pelea, me parece que vamos
Me parece que podría. Las situaciones son, por eso digo, si vos hoy, a ver, él desde que empezó tiene una jornada mixta que varía el horario. Sí. Entonces ahí, por ahí, él aceptó esa condición. Ahora, si vos tenés una jornada de 8 horas diurna y de pronto de un día para otro te la pasan a nocturna, o la tenías a la tarde y te la pasan a la mañana, vas a ver que cuando estudiemos el 66 te vas a dar cuenta que el empleador no puede cambiar a su antojo tu jornada de trabajo. Claro. Pero obviamente, dentro de la actividad diaria de cada día, vamos a encontrar un montón de situaciones como estas, que no son las que deberían ser, ¿no? Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo todas estas situaciones. Ahora, es complicada la situación de este muchacho. Pienso yo que debe tener una jornada mixta, lo deben tomar como jornada mixta. ¿Tiene una semana de un horario y otra semana de otro horario? ¿O cambia durante...? Antes de la pandemia, los domingos le pasaban el horario y le podía tocar un lunes a las 9 de la mañana como un martes hasta las 11 de la noche, no sé, entrar a las 7. Pero ahora con la pandemia, como tienen que dividir tipo en burbujas, a él todo siempre le toca de noche, pero le varían. Un día entra a las 8, otro día entra a las 5, otro día entra a las 7. No es fijo. Claro. Y es medio complejo. Habría que ver qué dice el empleador en defensa de la situación, y más con cómo estamos hoy. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo, vos preguntale y a ver qué convenio aplica a los otros trabajadores. Yo estoy segura que la de Elías tiene también atención al público, pero voy a fijar por curiosidad. Bueno, muchas gracias. Esto, chicos, es el PowerPoint de hoy que voy a subir. Acá Marina pregunta qué vieron la clase pasada. Marina, yo lo que recomiendo, ya que no viste la clase pasada, es que leas el primer capítulo del libro Lecciones del Derecho del Trabajo, que hace una introducción a la materia. El que no vino la clase pasada, son 3 o 4 hojitas. Y después todos los demás verán que hay en el campus material. Ahora voy a corregir algunas cosas de que vi que había cometido errores y después los subo, ¿sí? Bueno, la clase que viene empezamos a la misma hora, pero vamos a tener que terminar puntuales porque la clase que viene tengo remanentes para rendir. Así que los dejo a ustedes y vamos con los remanentes. Bueno, si pudieran darle una leidita a estas diapositivas con la ley, para ver si hay alguna cosa que les quedó, que quisieran preguntar, y si no, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viéndolo. Si alguno tiene algo que preguntarme. Con este PowerPoint, o sea, en esta clase quedó finalizado el módulo 1. Sí. Digamos, la clase que viene arrancaremos con los temas del 2. Exacto, sí. Pero la clase que viene, si hay alguna duda, ahora voy a subir esto también para que lo lean, para que lo vean. Fíjense que si ustedes leen estas diapositivas o revisan estas diapositivas con la ley de contrato de trabajo, yo me doy por satisfecha. Yo siempre digo que si el alumno, el contador público maneja la ley de contrato de trabajo, estoy recontenta. Así que lean el capítulo 1 y lean estas diapositivas y vayan despacito, no dejen todo para lo último, vayan despacito, o sea, a lo mejor tienen una horita y media por ahí para estudiar un poquito o leer, así van despacio avanzando. Bueno, si no hay ninguna pregunta o después, en la clase que viene, si tienen alguna duda, cuando abrimos la clase me dicen. Sí, yo tengo una consulta del libro, porque la otra vez habías dicho lo de la dependencia técnica y jurídica, ¿es lo de cultural y negocial o es otra cosa que no lo capté del libro? A ver, ¿a qué te referís? Decime qué parte del libro. Espera, ahí lo busco, porque la clase anterior nos habías dicho para leer el capítulo 1 y entre las cosas que detallabas para leer, decía la relación de dependencia laboral, técnica, económica y jurídica. Y en el libro lo más parecido que encontré es de la dependencia, bueno, económica y cultural y negocial. En cuanto a las posibilidades del trabajador. ¿Dónde lo viste eso? ¿En el primer capítulo? Sí, ya me fijo en dónde.
Bueno, acá lo tengo. Perdón, el alumno que se tiene que retirar, chico, el que se quiere quedar, encantada, no hay problema. El que tiene alguna consulta, yo me quedo en el Skype, no hay problema. Pero el que tuviera que ir a alguna otra comisión, váyase tranquilo, no hay problema, porque a lo mejor alguno tiene que entrar a las 7 de la tarde a otra comisión. No tengo ningún Dale, problema. profe. Gracias. Adiós, nos vemos. Quedo, a ver, ¿quién era la que hablaba? ¿Martina? Yo, Martina, sí. Está en el punto 2. A ver. En el punto 2. Trabajo dependiente subordinado por cuenta ajena es el punto 1. Acá. Concepto y justicia. Bueno, Sí, decime a ver. terminando Decime esa a ver. hoja. Que dice, bueno, el empleador goza de los derechos de organizar y dirigir la empresa libremente. Entonces habla de la inferioridad negocial del empleado. Sí. Espera, ¿dónde me decís que está eso? ¿En qué párrafo? En el último. En el último párrafo, el empleador goza de ¿dónde? A ver. Me dijiste que era el punto 2 del capítulo 1, ¿no? Sí. Bien. ¿Y ahora dónde tengo que ir a leer? 4. A partir de la página, en el último párrafo de la página 4, ahí habla de eso, inferioridad negocial, cultural y la económica. Entonces yo no sabía si eso, y eso está después en los primeros párrafos también de la página siguiente. No sabía si era lo mismo de lo de la dependencia técnica y jurídica. No, no es lo mismo. A Porque ver, eso sí te no lo explico. captaron. Acá lo que está señalando, acá lo que se está señalando es lo siguiente. Acá hay una, que es lo que veníamos desarrollando hoy. Acá hay una desigualdad entre las partes. Acá, ¿qué dice el doctor Massa? Acá hay una desigualdad de carácter negocial, cultural, socioeconómica. ¿Por qué? Sí. Porque por ahí estamos frente a un trabajador que por ahí no está muy instruido, que está muy necesitado económicamente. Entonces, ¿qué hace el empleador? Abusa de esas situaciones. Entonces, Claro. ¿qué es lo que hace la ley? Poner un equilibrio en esa relación para que el empleador no abuse de esa inferioridad cultural, económica que tiene el trabajador, ¿sí? A eso se está refiriendo el libro, a esta relación asimétrica que yo planteé hoy, ¿viste? Cuando dije, el empleador con la potestad de dar trabajo y el trabajador con la necesidad de ese trabajo. Entonces, vos imaginate, una línea recta, una línea perpendicular. ¿Y qué hace la ley? Tratar de equilibrarlo. Entonces, a eso se refiere. Ok. No tiene nada que ver con la nota de la dependencia económica, técnica y jurídica. Claro, Porque la eso nota no de entendía la... que era. ¿Cómo? Claro, eso no entendía entonces que era lo de lo técnico, económico y jurídico. Bien. Esto se refiere concretamente a una inferioridad que existe en el trabajador, ¿no? Inferioridad social, cultural, económica. La dependencia es algo que se da en la relación de trabajo. Porque en la relación de trabajo existe lo que se llama la nota de la dependencia. Acordate que yo en la primera clase les dije que nosotros estudiamos al trabajador dependiente del sector privado. ¿Cuál es la nota de la dependencia? Económica, el empleador le paga una remuneración. Jurídica es la relación que existe entre las partes, ¿sí? Y técnica es cuando el empleador le da órdenes al trabajador en la realización de su tarea. No tiene nada que ver con la inferioridad de condiciones de negociación a que se refiere el doctor Massa en este punto. ¿Se Perfecto. entendió? Perfecto, gracias. ¿Entendiste bien? Sí. Una cosa es la inferioridad de condiciones que tiene el trabajador para contratar y otra es la relación de dependencia que se da en la relación laboral o el contrato de trabajo. Bárbaro, gracias. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, listo. ¿Alguno tiene otra duda o me pongo a corregir las diapositivas para subirlas? Profe, yo tengo una consulta con el tema de la ley de trabajos para comprar el libro. O sea, ¿puedo comprar el libro de Separatas que dice régimen de contrato de trabajo, que es la última edición? Sí. Sí, ¿qué hay con eso? No, que sí, me puedo comprar este libro, ese es el libro esa es la ley de trabajos, de contrato de trabajo.
Sí, yo les puse a ustedes en la bibliografía un compendio laboral de reuse, porque yo estoy usando el de reuse porque nos lo regala o nos lo da. Este año no, pero siempre nos da un compendio. Entonces yo lo pongo, pero pueden utilizar cualquier compendio de relaciones laborales o de leyes, mejor dicho, de leyes laborales, siempre y cuando, y esto lo dije en la primera clase, siempre y cuando que esté actualizado. Después usen lo que ustedes quieran. Y si no lo pueden comprar, van bajando las leyes que vamos estudiando de la página de Infoleg. Ley de contrato de trabajo, Ley Nacional de Empleo, yo las voy diciendo y ustedes van anotando y las van bajando. Eso como ustedes decidan. Pero cualquier compendio de leyes laborales sirve, ¿eh? Cualquiera. Yo sobre eso le quería hacer una consulta también, si ese compendio se iba a subir al campus. No va a estar subido, no. ¿Por qué no va a estar subido? Y yo te explico. Yo no tengo este libro. El libro de la cátedra es un libro que escribimos todos los profesores de la cátedra, te habrás podido dar cuenta. Todos los profesores han escrito un capítulo. Entonces, es un libro que se publicó en su momento por idea de la cátedra para que ustedes tuvieran un manual para estudiar. Entonces nosotros, todos los profesores, contamos con el PDF de ese libro, ¿sí? Pero yo no tengo el PDF de un compendio laboral como para que te lo puedas subir. Por eso por eso yo lo que les recomiendo es que lo bajen de la página de Infoleg. Claro, está bien, o sea, si La vamos ley de así... contrato de trabajo la podés bajar de ahí. La Ley Nacional de Empleo la podés bajar de ahí. La Ley de Riesgos del Trabajo la podés bajar de ahí. Y no necesitas comprarla. Sí, yo me estoy manejando así. La de trabajo la imprimí porque me resulta más cómodo tenerlo en mano que digital. Pero las voy buscando de Infoleg, es lo mismo entonces. Totalmente, no necesitas comprar nada. Fíjate que en la Ley Nacional de Empleo y algunos decretos que vamos a ver, yo los voy señalando. Entonces, cuando yo los señalo, vos ya lo ponés en la página de Infoleg y lo bajás. No, incluso algunos artículos los copio a veces en las diapositivas. No necesitas. ¿Yamila es la que hablaba? Sí, ahora está hablando Yamila. No necesitas para nada comprarte nada. Todo lo podés sacar de internet y actualizado. No, eso de comprarlo dijo otra alumna, no sé cuál era el nombre, pero yo solamente le fui la que entonces lo iba a subir. Bueno. No importa, pero lo que preguntó la otra alumna y lo que decís vos, en el sentido de si lo voy a subir, que lamentablemente no tengo en PDF el Código Civil y Comercial de la Nación, tengo en PDF la Constitución, pero no tengo en PDF tengo otras leyes en PDF que puedo subir, pero el compendio no lo tengo porque Reuse no me lo va a dar nunca. Seguro, pero está bien, ya es bueno saber, porque si no uno tiene la sensación que tiene que ser ese, pero no, está bueno saber que Infoleg es lo más que hay, la verdad, como que uno busca ahí y ya está. Perdón, no te escuché. No, digo que Infoleg es lo más práctico que hay, que está bueno, que uno busca ahí y ya está, ya tiene todo ahí. Sí, ahí podés buscar todas las leyes que vos quieras y actualizadas, todas. Claro. Y como yo los voy nombrando, las leyes que nosotros vamos viendo, no te preocupes que si es por eso vas a tener material para estudiar, así que quédate tranquila. Bueno, ahora hago mis correcciones en las diapositivas y después ya se los subo para que ustedes lo tengan a disposición. Es más, muchas veces yo les digo, si ustedes quieren, es un consejo, que abran una carpetita y se vayan bajando en la carpetita las diapositivas, así no tienen que estar constantemente entrando al campus, pero eso es una cuestión suya de ustedes. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, listo, entonces nos vemos el viernes, Dios mediante. Perfecto, profe, buenas tardes. Buenas tardes. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias. A ustedes.